grabado la clase. Ahí está. Entonces, bueno, la conducción a través de... Lo bueno fue que lo que hablé ya lo habíamos visto, ¿no? Se lo estaban imaginando, ¿no? Es Sí, yo que pensaba que nunca más me lo habías visto, pues. eso luego para que usen su imaginación, pues también estamos desarrollando esa competencia. Y como yo. Este, entonces, ahí podemos observar un cilindro con varias capas, en donde, al igual que en uno solo, pues lo que va cambiando es el área media logarítmica de cada, de cada tubería. Entonces, al igual que como lo hicimos en una placa, la ecuación de Fourier nos queda exactamente con la misma, es análoga. Tenemos la fuerza impulsora T1 menos T4 en los extremos de mi sistema, en el interior del tubo y en la superficie exterior de ese tubo, que está formado por varios tubos, ¿no? Entre la sumatoria de las resistencias. Ya sabemos que la resistencia para un tubo es delta R entre el área media logarítmica y entre la conductividad térmica de ese material. Entonces la sumatoria de todas ellas me va a dar la sumatoria de las resistencias, quedando expresada la ecuación de este tipo. Hasta ahorita únicamente hemos trabajado con conducción, pura conductividad. Todavía no estamos tomando en cuenta ni un fluido que vaya adentro, ni el fluido que va adentro, ni el fluido que está afuera. Únicamente es temperaturas en las superficies. Una temperatura en la superficie interna y una temperatura en la superficie externa, T1 menos T4. Y luego mantenemos el concepto de continuidad del calor. La velocidad de transferencia de calor, Q, será igual en todas las capas, pues se trata de un estado estacionario. Entonces, calculando Q, puedo encontrar cualquiera de las temperaturas intermedias de mi sistema también, al igual como lo hicimos con una placa. ¿Okay? Entonces, vamos a anotar ese problemita para resolverlo. Hice un tubo de paredes gruesas de acero inoxidable. Lo vamos a conocer como mi tubo A. Nos da la conductividad del acero. Es una de las más grandes que hay, ¿no? 21.63 watts sobre metro Kelvin. Y las dimensiones, una pulgada de diámetro interno y 2 pulgadas de diámetro externo. Ya nos da las dimensiones, ¿no? No nos da la dimensión nominal, sino ya me da las dimensiones con diámetro interno y diámetro externo. Dice que este tubo se recubre con una capa de 1 pulgada de aislante de asbesto. Ese es mi tubo B. Me da la conductividad térmica, 0.2423. Y la temperatura de la pared interna del tubo es 811 Kelvin. Pues significa que dentro del tubo va un fluido a alta temperatura. Y la de la superficie exterior del aislante, 310.8 Kelvin. ¿Son qué? Como 40 grados centígrados, 37. Nos da la longitud, un pie o 0.305 metros de tubería. Para esa longitud, yo puedo calcular lo que sea. Como el comportamiento del calor es una recta, entonces significa eso de que yo haciendo el cálculo para un metro o para un pie como base de cálculo, si después tengo 1000 metros de tubería, es simplemente multiplicar por 1000, porque es directamente proporcional, es lineal con respecto de la longitud. Pues calcule la pérdida de calor y la temperatura en la interfaz entre el metal y el aislante. ¿Ok? Entonces copienlo, termino de copiar para hacer el diagramita. Nos da toda la información, nos da las Ks, nos da los diámetros, nos da las temperaturas. Cuestión nomás de resolver, ¿no? Ahorita me alcanzó para tratar de programarle que inicie grabando y no lo encontré. ¿Y no lo encontraste? No.
No será en la página, ya ves que la vez pasada. Yo creo que tiene que ser en la En página. la página. Ujú. Ahorita le checamos. Y como que me va a decir que me las van a grabar todas en la nube. No, le hace que le graben en la nube, las bajo de Ya la se nube. lo bajaron. Pero no quiero estarle poniendo grabar. Ahorita a ver, Sí, se va el rollo. a media clase me doy cuenta que no he grabado. Que no he grabado. Muy bien. Voy a ir haciendo mi diagrama. ¿Dónde están? La tarde voy a poner a limpiar aquí. Papi, ¿he escuchado eso? Sí, todo el fin de semana. Ayer iba a hacer, pero me puse a preparar la clase. Dije, si me pongo a limpiar, no voy a preparar clase en la noche. Ahí voy a estar sentado. ¿Te pongo el set? Sí, ahí voy a estar sentado, dije. Y así fue, por eso me acuerdo. Entonces, tubería A y tubería B. Tiene una longitud de 1 metro. Un pie o 1 metro. Un pie, punto 305. 1 pulgada, diámetro interno, 2 pulgadas, diámetro externo. Diámetro interno, 0.0254 metros. Diámetro externo, punto 448 por 510 por 2.4.0508 metros. Me dan acá el aislante, me dan acá el acero. Tengo la cara delante, la cara del acero. Los diámetros, la temperatura 1, 811 Kelvin y 310.8. 811 Kelvin y 310.8 Kelvin. Entonces quiere que calculemos el calor. El calor que se pierde a través del sistema y la temperatura en la interfase. Ecuación. Q va a ser igual a T1 menos T4, bueno, T1 menos T3, entre la sumatoria de las resistencias. Una resistencia es igual a delta R entre K por el área media logarítmica. Tiene un pie de longitud. Bueno, Profe, pero ahí ve que dices 0.305 metros, no sé, va a ser nuestra longitud, que no en metros. ¿va a ser qué? Ya ve que dice en una longitud de 0.305 metros. Y entre paréntesis pone un pie, ¿no? Sí. Esto no tengo. Sí, está. Mi longitud es un pie. Entonces, 0.305 metros, ¿no? Ah, sí, es verdad. Vamos, patrón. Ah, está. ¿Verdad? Si no, nos falta mucho. Entonces, ahí tenemos un diámetro interno de 1 pulgada, 0.0254 metros. Diámetro externo. Tenemos la conductividad térmica del acero y la conductividad térmica del aislante que le ponen ahí. Temperatura en el interior 811 Kelvin y en el exterior 310.8.
Y quiere que calculemos el calor que se transfiere y la temperatura intermedia entre las dos tuberías. Y pues tenemos nuestra ecuación de Fourier, que es la fuerza impulsora entre la sumatoria de las resistencias. Y cada resistencia se calcula con el espesor del tubo, entre la conductividad del tubo y el área media logarítmica de ese tubo. Lo cual me indica que necesito calcular primero las resistencias. Y si quiero calcular las resistencias, necesito calcular las áreas medias logarítmicas. Entonces calculemos las áreas medias logarítmicas. Como hay dos tubos, va a haber dos áreas medias logarítmicas. Y va a haber tres áreas superficiales diferentes. ¿Ok? Entonces, esta área de afuera, bueno, el área de adentro le voy a llamar área 1, la superficie interior, área 1, la superficie intermedia, área 2, y la superficie externa, área 3. Tenemos tres áreas, o tres superficies. Entonces lo voy a poner aquí para las superficies. Área va a ser igual a 2pi RL. Ese es el área superficial, 2pi RL. Entonces vamos a calcular el área 1, 2pi. El radio es 0.0254 entre 2. Son metros. Por la longitud, 0.305 metros. Esa va a ser el área 1. El área 2 va a ser 2pi por el radio. El radio entre estos dos que se tengo que estimar. Si este es el diámetro final y este es el diámetro de adentro, puedo calcular cuánto vale este, ¿verdad? Ocupa saber el grosor de las paredes, ¿que no? De cada área. Voy a poner como flechas. Este de aquí vale 0.0508 entre 2, 0.0254. Esto es lo que vale de aquí, del centro, hasta acá. ¿Sí? Este diámetro no. Luego dice que tiene un diámetro interno. El tubo, así, de 0.0254 entre 2, 0.0127. Es el radio interno, ¿no? Por lo tanto, si este de aquí vale tanto y este de aquí vale tanto, ¿cuánto vale este? El radio 3. Sería resta, ¿no? Sí, una resta, lo que les decía, pues, entonces, el radio, aquí lo voy a poner diámetro interno, aquí lo voy a poner el radio 1, el radio 2. El radio 2 no, porque es el área 2. Va a ser igual a 0.0254 menos 0.0127, pues 0.0127, ¿va? Metros. Punto 0.127. ¿Estamos bien? ¿Está ahí? Sí. Entonces, ¿cuánto da el área 2? El primer área da 0.02433.
.02433. Sí, eso es lo que a mí me da. Ok. ¿Y el 2? Ay, permítame, no lo he sacado. Da 0.04867. Ok. Y el último, .0254 por 2 por pi por .305. Deben de ir creciendo, ¿verdad? Bueno, pero en el área 3 es el 0.04867. En el otro lo voy a sacar apenas. Este es el 3 entonces. Sí, da 0.01216. No puede ser. 0.01216 en el A2. No, profe, da lo mismo que arriba. No puede dar lo mismo, ¿va? No debería dar lo mismo. 0.0243 da lo mismo. Ah, ok. 0.254 de 2. Luego, Pero que no también se tendría que dividir entre dos, profe. No, porque ese ya es el radio, que no. sí, El radio. 0.420 Déjame es checar el bien. radio. El radio, el diámetro interno, .0254 Da lo mismo que el de arriba, profe. de Ajá, 2, tiene razón, Jesús. .0127. El radio 2, .0508. .0508 menos entre 2 que digan. El área 2, el área es una diferente, 200.0237. Entonces, Pues a mí me da idéntico que el de arriba, el primero. Pues es igual, Ángel, porque si tú divides 0.027 es la misma división que Ajá. 0.0254 entre 2, pues. Exacto. Ah, no. Sí. 127. 0.50. Puede ser, ¿verdad? A ver, deja leer el problema, ¿no? Que me da dos distancias iguales. Voy. Y .0508. Ah, sí, sí. Fíjate que ahí me da dos distancias porque no estoy considerando este otro dato que está aquí, pues. O sea, haz de cuenta que no está el aislamiento ahí, ¿no? Dice, se recubre con una capa de .0254 metros, se recubre con una capa de 1 pulgada de aislante. Ese dato no lo habíamos considerado. Entonces, voy a poner aquí una flechita. .0254 metros de aislante. Ese es el espesor. Ah, ok, con eso se puede restar, ¿no? Por eso nos parece que no teníamos recubrimiento, pues. Entonces, esta superficie adentro es correcta, esta es correcta. La superficie más externa, A3, .0508 entre 2 es correcta. Esta de aquí en medio es esto. Si quiero mantener la misma ecuación, va a ser esto más el espesor, pero mejor vamos a ponerlo como lo analizaríamos, ¿no? Este es con el radio externo y con el radio interno. Ya tengo A1 y A3. Ahora aquí en medio
este de aquí en medio va a ser .0127 más el radio más .0254. No menos. Ah, a ver, déjale ver un problema. Estas tuberías son del acero inoxidable. Ujú. Sí, ese .0254 llega hasta aquí, ¿no? Es del acero. Y esta flecha es la que voy a hacer más larga hasta acá. Entonces ya tengo la superficie 2, que es esta. Esta es la 3, porque la 3 debe ser más grande, pues. Que es la 2, va a ser .04867 más .0254. Entonces, este es 1, la superficie 1, con un radio de .027. Aquí está. La superficie 2, porque ese diámetro externo es del tubo de acero, pues. La superficie Ah, con .0538 entre 2. Aquí está. Esta es la 2 realmente, ¿eh? Luego la 3 va a ser la 2. O sea, el radio 2 de .0254 más .0254 nos va a dar .0508. Como todos los numeritos son, porque es proporcional. Entonces, este es el radio 3, con el cual voy a sacar el área 3, 2pi por .0508 por .305 metros. Y eso va a ser el área 3. 2 por pi por .508, Era 0. punto 1111. profe, la suma de 0.508, ¿verdad? Sí. Y que ese es el diámetro. No, ese es mi radio, radio 3. El radio 2, que es este es el radio 2, ¿no? .0508 entre 2, Ujú. era .0254, que es este, radio 2, porque es esta distancia más el espesor, que es de .0254, para que me dé el radio 3 hasta el Ok. final. ¿Sí? Ujú. Este es el espesor y los dos me dan 1 pulgada. ¿Sí checas? Sí, sí, sí. .09831 metros cuadrados. Estos son metros cuadrados y estos son metros cuadrados. Sí, la falla fue ahí que son las dimensiones de la tubería de acero, no las dimensiones del sistema, ¿no? Entonces ya tenemos ahí las áreas. Voy a borrar eso que puse aquí abajo. Radio 2. No me da eso. No tiene nada que ver. ¿Cuánto te da, Duan? Me da 0.1111. Pero porque es el 0.508, no, así es normal. No, No no, tienes que no. dividir entre 2 ni nada. No, es que le había puesto un número mal. Me da 0.09735. Era por un número que tenía mal. A mí. Muy bien, ahí está entonces. Pues ya tenemos nuestras 3 superficies. La interior, la intermedia y la externa. Entonces ya podemos sacar las áreas medias logarítmicas. Un área media logarítmica para el tubo de acero. Y un área media logarítmica para el tubo aislante.
para las áreas logarítmicas, área logarítmica de A le voy a poner de la 0 va a ser igual al área, para la 0 va a ser igual al área 2 menos el área 1 entre el logaritmo natural de área 2 entre área 1. Y el área media logarítmica para B, área 3 menos área 2 entre el logaritmo natural de área 3 de área 2. Y esas serían las áreas medias logarítmicas. A ver cuánto les da. Hay que sustituir ahí, ¿no? Área 2. El área logarítmica, profe, me dio 0.013579. A mí me dio 0.03510, pero no, es casi idéntico. Pero, 135 a 39, Carlos. sí, Ok. ¿Y la otra? no la sacaba, güey. Sí, 17. Me da 0.07021. Muy bien. Y la otra da .035, ¿verdad? Sí, da 35. A mí me dio 3510. Muy bien. 3507, pero pues no, Pepe. Sí. No, esa no es mucho lo que varía, pues. No es mucho. De hecho, aquí lo voy a poner. Acerque más al que traen ustedes ahí. Entonces ya tenemos las áreas medias logarítmicas. Ya podemos calcular las resistencias. La resistencia de A y la resistencia de B. Para las resistencias, la resistencia de A va a ser igual al espesor de A. ¿El espesor cuánto es el espesor? Es punto Pues 0. está, Es .0254 menos .0127. Es .0127. Ujú. El espesor ya delta R del tubo de acero. Pues es el diámetro externo menos el diámetro interno entre 2, ¿no? .0508 menos .0254. entre dos. 0254 entre 2.0127, ¿no? Metros. Ese es el espesor delta R. Entre la conductividad térmica
del acero, 21 punto y feriecita watt sobre metro Kelvin, que multiplican al área media logarítmica, 0.3519 metros cuadrados. Y eso nos va a dar la resistencia en el acero, 21.63. Nos da la resistencia en el acero. Voy a borrar acá para poner acá la resistencia de B, el espesor de B, perdón, sí, ese ya me lo da, 0.0254 metro, entre la K de B, muy bajita, 0.200 y feria me parece. 0.2423, profe. Ok, watt sobre metro Kelvin y que multiplica el área media logarítmica del aislamiento, 0.7021 metros cuadrados. Y eso nos va a dar la resistencia en B. La RA me da 0.01665. Ok. Ujú. Ya lo mismo. Son Kelvin sobre watt, ¿verdad? ¿Es watt sobre Kelvin, qué no, profe? No, porque se hace la regla de la tortilla o algo así. Cierto. Sí, que era Kelvin sobre watt. Y el otro, Kelvin sobre watt. Por lo tanto, Q va a ser igual a 811 menos 310.8 Kelvin. Me da 1.23. 1.2376 para ser específico. 6, muy bien. Chequen que la resistencia en el aislamiento es grandísima, ¿no? Comparado con la otra. El acero deja pasar todo el calor, no tiene resistencia, 0.016. Mientras que el aislamiento es 1.24 prácticamente. Profe, a mí en el aislamiento, en el RA, me da 0.4557. ¿Y? Sí, no sé. A ver, 21.63. ¿Cuánto te dio? Me dio 0.4555. 57, sí. Bueno, sí es mucha. 0.27. Porque, Qué pues, raro. es que sí elevaron al cuadrado el 0.0359, ¿verdad? Pero ¿por qué tenemos que ¿Por qué se elevar lava el cuadrado? ¿Al cuadrado, qué no? No, porque Metros cuadrados. metros Yo lo cuadrados? tenía al cuadrado, Sí, profe. no, cuadrado. metros cuadrados. Ya vi mi Que error. la pa. Pero se me hizo muy grande, pues, la resistencia. Sí, es demasiado, profe. No, sí, profe, es 0.016. Se me hizo muy 67. grande. 0.016 65. 65. Ahí está. Regresamos con ese. Entonces, la sumatoria de las resistencias es este dato más Es 811, profe. 76. 1.254. Kelvin sobre watt. Saco el inverso por 811 menos 310.8. 398.8 Ay, a mí me dio diferente, pero negativo. watts. El que está arriba, ¿qué es, profe? Es 811. 811 T1 menos T3. A ese le sacó inverso. No, yo le saco inverso para no tener que volver a escribir la ecuación. No le hagas caso. Me salió Saco mal. inverso en la calculadora. Diferente. Te da 398.8. No, me da 1831.73.
Qué raro, yo lo hice así como está en el pizarrón y me salió 398.8835. Sí, pues En algo me punto equivoqué. cero, punto 0.1665 más 1.2376. Sí, es que Le saco inverso para que multiplique lo de arriba. 811 tienes menos. razón, profe, disculpe, se me fue un número de más. Ahí está, 398 puntos y felicito. Ese es el calor entonces. Ese es el calor que se perdería con ese aislamiento. El espesor, con 1 pulgada de espesor, ¿no? Del aislamiento ese. Entonces, quiere ahora la temperatura intermedia. Esa temperatura intermedia la puedo calcular ya sea con ese puro espesor, o sea, conociendo la temperatura 3, puedo calcular la temperatura 2, o puedo calcular con lo de adentro, conociendo la temperatura 1, la resistencia en el acero, puedo calcular la temperatura 2. Con cualquiera de los, podemos acercarnos por los dos extremos. En este caso da lo mismo porque siempre sería considerar un solo espesor, ¿no? Si voy de afuera hacia adentro, sería el espesor del aislamiento, con la resistencia del aislamiento. O sea, ya Se la fue tengo, de adentro hacia afuera y de afuera hacia sería adentro. la resistencia del acero nada más, ya la tengo también, 1.2376, en la misma ecuación de Fourier para una sola capa, ¿no? Entonces, de esa forma podemos calcular la temperatura 2. Entonces, la calculan y ya me dicen el jueves cuánto les da. Ok, profe. ¿Sale? Sale.